Buenas tardes, mi nombre es Antonio Alejandro Bayona Brindis. En este video vamos a hablar de calores específicos CB y CP, ciclo de Carnot, ciclo de Otto, ciclo de Diésel. Calores específicos, CB es la cantidad de energía térmica que una sustancia absorbe o libera por unidad de masa, con el cambio de temperatura donde no se produce un cambio de volumen. En otras palabras, es la energía térmica transferida dentro de un sistema y su entorno, sin ningún cambio en el volumen del sistema. Cuando se cambia la temperatura de ese sistema, el sistema puede absorber energía del exterior o liberar energía a lo que es el entorno. Si este cambio de energía interna ocurre a un volumen constante, entonces es el calor específico a volumen constante. Pero, ¿qué es el calor específico a volumen y presión constante? El calor específico es una propiedad relacionada con la energía interna, que es muy importante en termodinámica. Las propiedades intensivas CB y CP se definen para sustancias comprensibles puras y simples. El ciclo de Carnot es un ciclo termodinámico hipotético utilizado como norma para establecer comparaciones con ciclos reales. Con el ciclo de Carnot se muestra que, aun en condiciones ideales, una máquina térmica no puede convertir toda la energía calorífica que se le suministra en energía mecánica. Tiene que rechazar parte de esa energía. En un ciclo de Carnot, una máquina acepta energía calorífica de una fuente a una alta temperatura o un cuerpo caliente. Convierte parte de ella en trabajo mecánico o eléctrico y descarga el resto hacia un sumidero a baja temperatura o un cuerpo frío. Cuanto mayor sea la temperatura o la diferencia, la fuente y el sumidero, mayor será la eficiencia de la máquina térmica. Ahora bien, voy a hablar de características muy general. El ciclo de Carnot consiste primero en una compresión isoentrópica, luego en una adición isotérmica de calor, seguida de una expansión isotrópica y concluye con un proceso isotérmico de rechazo de calor. En pocas palabras, los procesos son compresión, adición de calor, expansión y descarga del calor, todo en una forma establecida y muy definida. Un ciclo de Carnot consta en su totalidad de procesos reversibles así en teoría. En teoría, puede aplicarse para extraer el calor de un cuerpo frío y descargarlo a un cuerpo caliente. Para ello, el ciclo requiere entrada de trabajo de sus alrededores. El equivalente de calor de esta entrada de trabajo también se descarga al cuerpo caliente. ¿Cuáles son sus etapas? El ciclo de Carnot consta de 4 etapas: 2 procesos isotermos y 2 procesos adiabáticos. Las aplicaciones del primer principio de la termodinámica están escritos acorde al criterio de signos termodinámicos. Expansión isoterma. Se parte de una situación en que el gas se encuentra al mínimo volumen del ciclo y a una temperatura de la fuente caliente. En este estado se transfiere calor al cilindro desde la fuente de la temperatura T1, haciendo que el gas se expanda, y al expandirse el gas tiende a enfriarse, pero absorbe el calor de T1 y mantiene su temperatura constante. Esto nos quedó muy claro con la ingeniero Itzel. Desde el punto de vista de la entropía, esta aumenta en este proceso. Su definición, una variación de entropía
viene dada por el cociente entre el calor transferido y la temperatura de la fuente en un proceso reversible. Ahora pasemos al ciclo de Otto. El ciclo de Otto es el ciclo termodinámico que se aplica en los motores de combustión interna, de encendido provocado por una chispa eléctrica. Motores de gasolina, de etanol, gases derivados del petróleo u otras sustancias altamente volátiles y inflamables. Se denomina ciclo termodinámico a cualquier serie de procesos termodinámicos tales que al transcurso de todos ellos el sistema regresa a su estado inicial, es decir, que la variación de las magnitudes termodinámicas propias del sistema se anula. En un ciclo termodinámico, el sistema vuelve a su estado inicial tras pasar varios procesos termodinámicos, es decir, al final tiene la misma energía que al principio. Ahora, quiero hablarles un poquito del ciclo de diésel. El diésel, también conocido como gaseolo o gasoil, es un líquido compuesto por parafinas que principalmente se utiliza como combustible en motores de diésel. El ciclo de diésel es un ciclo termodinámico de este fluido que explica de forma teórica el funcionamiento de un motor, obviamente de un motor a diésel, a través de un conjunto de procesos o fases. Esto fue creado en el año 1982 por el ingeniero de origen germánico Rudolf Diesel, que tiempo después construyó el primer motor de encendido de compresión en 1897. Ahora, tenemos 4 etapas del ciclo de diésel de 4 tiempos. Los motores de 4 tiempos son los más utilizados y se denominan de esta manera, debido a que su funcionamiento se basa en 4 movimientos del pistón, a través de 2 vueltas del cigüeñal. Los procesos llevados a cabo son el de admisión, compresión, combustión, expansión y escape, los cuales tienen un lugar de la siguiente manera. Admisión: el pistón desciende y con el movimiento succiona aire en el cilindro a través de la válvula de admisión. Compresión: una vez que el pistón llega al punto inferior, las válvulas de admisión se cierran y el aire no puede intercambiar calor con el ambiente, siendo un proceso de compresión adiabática. Combustión y expansión: el proceso de combustión no se da que el pistón ascienda por completo y continúa en parte de su bajada. En el mismo inyector se encarga de atomizar combustible, el cual se evapora en la atmósfera del cilindro. Escape: es el último proceso del ciclo de diésel, los 4 tiempos. El pistón vuelve a descender y la válvula de escape se abre, permitiendo la salida del gas al exterior y el reinicio del ciclo. Por mi parte es todo. Esta es mi exposición y les agradezco su atención. De antemano, un fuerte abrazo, feliz año nuevo. Cuídense, que cuidándose, cuidan de los suyos, cuidan de ustedes y juntos nos cuidamos todos. Buenas tardes. Buenas tardes, mi nombre es Antonio Alejandro Bayona Brindis. En este video vamos a hablar de calores específicos CB y CP, ciclo de Carnot, ciclo de Otto, ciclo de diésel. Calores específicos: CB es la cantidad de energía térmica que una sustancia absorbe o libera por unidad de masa, con el cambio de temperatura donde no se produce un cambio de volumen. En otras palabras, es la energía térmica transferida dentro de un sistema y su entorno, sin ningún cambio en el volumen del sistema. Cuando se cambia la temperatura de ese sistema, el sistema puede absorber energía del exterior
o liberar energía a lo que es el entorno. Si este cambio de energía interna ocurre a un volumen constante, entonces es el calor específico a volumen constante. Pero, ¿qué es el calor específico a volumen y presión constante? El calor específico es una propiedad relacionada con la energía interna, que es muy importante en termodinámica. Las propiedades intensivas CB y CP se definen para sustancias comprensibles puras y simples. El ciclo de Carnot es un ciclo termodinámico hipotético utilizado como norma para establecer comparaciones con ciclos reales. Con el ciclo de Carnot se muestra que, aun en condiciones ideales, una máquina térmica no puede convertir toda la energía calorífica que se le suministra en energía mecánica. Tiene que rechazar parte de esa energía. En un ciclo de Carnot, una máquina acepta energía calorífica de una fuente a una alta temperatura o un cuerpo caliente. Convierte parte de ella en trabajo mecánico o eléctrico y descarga el resto hacia un sumidero a baja temperatura o un cuerpo frío. Cuanto mayor sea la temperatura o la diferencia, la fuente y el sumidero, mayor será la eficiencia de la máquina térmica. Ahora bien, voy a hablar de características muy general. El ciclo de Carnot consiste primero en una compresión isoentrópica, luego en una adición isotérmica de calor, seguida de una expansión isotrópica y concluye con un proceso isotérmico de rechazo de calor. En pocas palabras, los procesos son compresión, adición de calor, expansión y descarga del calor, todo en una forma establecida y muy definida. Un ciclo de Carnot consta en su totalidad de procesos reversibles así en teoría. En teoría, puede aplicarse para extraer el calor de un cuerpo frío y descargarlo a un cuerpo caliente. Para ello, el ciclo requiere entrada de trabajo de sus alrededores. El equivalente de calor de esta entrada de trabajo también se descarga al cuerpo caliente. ¿Cuáles son sus etapas? El ciclo de Carnot consta de 4 etapas: 2 procesos isotermos y 2 procesos adiabáticos. Las aplicaciones del primer principio de la termodinámica están escritos acorde al criterio de signos termodinámicos. Expansión isoterma. Se parte de una situación en que el gas se encuentra al mínimo volumen del ciclo y a una temperatura de la fuente caliente. En este estado se transfiere calor al cilindro desde la fuente de la temperatura T1, haciendo que el gas se expanda, y al expandirse el gas tiende a enfriarse, pero absorbe el calor de T1 y mantiene su temperatura constante. Esto nos quedó muy claro con la ingeniero Itzel. Desde el punto de vista de la entropía, esta aumenta en este proceso. Su definición, una variación de entropía, viene dada por el cociente entre el calor transferido y la temperatura de la fuente en un proceso reversible. Ahora pasemos al ciclo de Otto. El ciclo de Otto es el ciclo termodinámico que se aplica en los motores de combustión interna, de encendido provocado por una chispa eléctrica. Motores de gasolina, de etanol, gases derivados del petróleo u otras sustancias altamente volátiles y inflamables. Se denomina ciclo termodinámico a cualquier serie de procesos termodinámicos tales que, al transcurso de todos ellos, el sistema regresa a su estado inicial.
es decir, que la variación de las magnitudes termodinámicas propias del sistema se anula. En un ciclo termodinámico, el sistema vuelve a su estado inicial tras pasar varios procesos termodinámicos, es decir, al final tiene la misma energía que al principio. Ahora, quiero hablarles un poquito del ciclo de diésel. El diésel, también conocido como gaseolo o gasoil, es un líquido compuesto por parafinas que principalmente se utiliza como combustible en motores de diésel. El ciclo de diésel es un ciclo termodinámico de este fluido que explica de forma teórica el funcionamiento de un motor, obviamente de un motor a diésel, a través de un conjunto de procesos o fases. Esto fue creado en el año 1982 por el ingeniero de origen germánico Rudolf Diesel, que tiempo después construyó el primer motor de encendido de compresión en 1897. Ahora, tenemos 4 etapas del ciclo de diésel de 4 tiempos. Los motores de 4 tiempos son los más utilizados y se denominan de esta manera debido a que su funcionamiento se basa en 4 movimientos del pistón a través de 2 vueltas del cigüeñal. Los procesos llevados a cabo son el de admisión, compresión, combustión, expansión y escape, los cuales tienen un lugar de la siguiente manera. Admisión: el pistón desciende y con el movimiento succiona aire en el cilindro a través de la válvula de admisión. Compresión: una vez que el pistón llega al punto inferior, las válvulas de admisión se cierran y el aire no puede intercambiar calor con el ambiente, siendo un proceso de compresión adiabática. Combustión y expansión: el proceso de combustión no se da que el pistón ascienda por completo y continúa en parte de su bajada. En el mismo inyector se encarga de atomizar combustible, el cual se evapora en la atmósfera del cilindro. Escape: es el último proceso del ciclo de diésel, los 4 tiempos. El pistón vuelve a descender y la válvula de escape se abre, permitiendo la salida del gas al exterior y el reinicio del ciclo. Por mi parte es todo. Esta es mi exposición y les agradezco su atención. De antemano, un fuerte abrazo, feliz año nuevo. Cuídense, que cuidándose, cuidan de los suyos, cuidan de ustedes y juntos nos cuidamos todos. Buenas tardes.